Desde ayer hemos comenzado por 2 semanas la lectura del Génesis. En esta primera parte del tiempo durante el año vamos a leer los 11 primeros capítulos del Génesis y aquí encontramos la creación. Ayer el mundo y hoy la coronación de la creación, que es el hombre, el varón y la mujer. Dice, Dios los creó Ish y Shah en hebreo, varón y varona. Y nosotros tenemos que entender que el Génesis no es un libro de antropología o de biología o de historia de las especies, sino que el Génesis es la palabra de Dios que nos explica el proyecto de Dios, nos revela a Dios, sus designios, su amor, su misericordia. Y en este sentido es inerrante. Entonces el Génesis nos muestra que todo viene de Dios y la coronación de la creación es precisamente el hombre. Las cosas, como nos recuerda el Evangelio, son para el hombre y no el hombre para las cosas. Esta polémica que tiene Jesús con los fariseos se va a repetir a lo largo del Evangelio. Y la más clara es esto, ¿no? Cuando no podía curar Jesús en sábado. Entonces Jesús dice, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Porque toda la creación es un proyecto de salvación. El centro de la creación es precisamente el hombre, en un sentido de redención, no en un sentido absoluto, porque el hombre no es Dios. Cuando vemos que Dios hace el cielo, las estrellas, cada momento, los 4 primeros días, va diciendo Dios y vio que era bueno, y solamente dice y vio que era muy bueno en el caso del hombre. Cuando Dios crea al varón y a la mujer, Dios ve que es muy bueno. San Ambrosio, en el Hexámeron, comentando este pasaje, dice que esto lo dice porque al fin encontró a quien perdonar pecados. El designio de Dios es un designio misericordioso. El hombre es el centro de la creación, pero no es un hombre emancipado de Dios, sino que es un hombre que necesita la redención. El ser humano necesita siempre la gracia, la redención. Y por eso es importante que para que esa relación con el Creador no se pierda, nosotros estemos centrados en los mandamientos de Dios. Y ahí viene la polémica con los fariseos. Los fariseos, por excusas humanas o por pretensión de mayor religiosidad, terminan no cumpliendo los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios, ustedes lo saben muy bien, se centran precisamente en el amor, en un amor sin medida, amar a Dios sobre todas las cosas, y en el amor al prójimo como a uno mismo. Los primeros 3 mandamientos referidos a Dios, la primera tabla, los otros 7 referidos a los hombres en cuanto tenidos como seres relacionales, amar al prójimo como a uno mismo. Si uno no se sabe amar correctamente, es imposible que ame correctamente a los demás. Por eso es muy importante siempre ir creciendo en el amor, en el conocimiento de Dios y en el servicio de los hermanos. Y tenemos que estar atentos todos porque no es por maldad, sino porque de alguna manera Dios nos puso como el centro de la creación y a veces el pecado original hizo que esta realidad se distorsione. Entonces nosotros queremos ponernos tanto en el centro de la creación que queremos sacarle el lugar a Dios, que determine lo que está bien y lo que está mal. Y a veces tenemos como pequeñas trampitas o subterfugios. No quiere decir que todos los fariseos eran malas personas. Los fariseos eran muy cumplidores de la ley, pero en la obsesión de cumplir la ley no la cumplían. En la obsesión de buscar a Dios se alejaban de Dios. Y nosotros tenemos que estar atentos para que eso no pase. Nuestra fe tiene que ser auténtica. El Concilio Vaticano II, tan cacareado en este tiempo, y yo creo que tampoco leído y tampoco profundizado, en la Gaudium et Spes número 43, dice que el grave problema de este tiempo, estamos hablando más de 50 años para atrás, es precisamente el divorcio entre lo que uno dice creer y lo que uno hace. Es importante que volvamos a la fuente. Esta es la raíz de la hipocresía. Digo una cosa y hago la contraria. Muestro una forma y practico otra. Por eso tenemos que volver a este sano ecologismo en donde encontramos que el hombre es el centro, pero no un hombre emancipado de Dios, sino un hombre que necesita de su amor y de su misericordia. Como decía San Ambrosio en el Hexámeron, porque encontró en quien perdonar los pecados, encontró la coronación de su obra
donde ejercer su misericordia. Y nosotros tenemos que agradecer constantemente ese lugar en la creación. Hoy toda la liturgia está impregnada. En Laudes, el primer salmo y el tercero, muy claramente la relación hacia la creación, ¿no? El Salmo 23 y el Salmo 32, que precisamente nos muestran la obra y el poder de Dios. Y eso lo tenemos que reconocer casi instintivamente en cada uno de nuestros actos. Y recordar precisamente que Cristo murió por mí. Dice Pablo, Cristo me amó y se entregó por mí. Y cada uno lo puede decir. Entonces la vida nuestra es muy importante. Por eso nosotros tenemos que vivir siempre buscando el bien también de nuestro prójimo. Cuanto más del primer próximo que tenemos, que son nuestros padres. Y es el ejemplo que pone Jesús con el cuarto mandamiento. Nos encomendamos a la Santísima Virgen, seguimos todavía con la alegría de la fiesta de ayer, de la Virgen en su advocación de Lourdes. Pedimos por los enfermos que hemos pedido en esta Eucaristía y pedimos también y sobre todo por nuestra salud espiritual que tanto la necesitamos. Que así sea.